Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el fin. Hoy es miércoles 30 de junio del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, pues tenemos el privilegio de contar nuevamente con la presencia de Héctor y Mabel en su segmento Tertuleando desde el Alma. Ellos tienen una invitada especial, como siempre, como cada miércoles. Así es que bueno, vamos a darle la bienvenida. Héctor, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un placer estar aquí con ustedes, con todos los que nos escuchan, con Mabel, que pronto va a estar aquí en comunicación con nosotros. Y sí, Jorge, como bien decías, tenemos una invitada especial que, bueno, ustedes ya la conocen, ya ha estado con nosotros en otros programas, compartiendo temas muy interesantes. Y el día de hoy no es la excepción. Ella es Blanca Chávez. Y el tema de hoy es el conflicto interior como un regalo de libertad. Y Blanca, primero que nada, hola, buenas tardes y bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor, Jorge? Muy buenas tardes, a Mabel también. Muy bien, bendito sea Dios, gracias. Y pues con mucho gusto de estar aquí otra vez con ustedes para este tema tan interesante que es el conflicto interior y lo que realmente significa y lo que nos regala como libertad. Exactamente. Fíjate, Blanca, para hacer una pequeña introducción, este tema, la verdad a mí que me encanta, aparte de que pues experiencias que la vida me ha dado con respecto a esto, y creo que a todos, pero muchas veces no ponemos atención, porque como cuando estamos viviendo una situación de conflicto, la mayoría de las personas nos enfocamos en el conflicto y no vemos más allá. Entonces, estamos tan metidos en lo que estamos viviendo y lo que estamos experimentando que a veces nos sentimos como atrapados y no podemos ver por qué la vida nos está llevando a vivir esta situación de conflicto y únicamente vemos los problemas, vemos lo mal que le estamos pasando, pero no vemos para qué estamos viviendo esto precisamente con el nombre del tema, que es un regalo, porque la vida nos lo está poniendo, la vida o Dios o el universo o el nombre que cada quien le quiera poner, porque en el conflicto, Blanca, es donde está precisamente un crecimiento personal, un crecimiento espiritual y un crecimiento de conciencia, pero como que tendemos a únicamente vivir las emociones del momento y cuando lo vemos a distancia, lo vemos a futuro, decimos, híjole, qué gran aprendizaje tuve con esta experiencia. Lo importante y lo padre sería que pudiéramos empezar a despertar esta conciencia para ver desde que estamos empezando a vivir alguna situación de conflicto, ver para qué la vida nos lo está poniendo, porque como sabemos, nada pasa por casualidad, todo tiene una razón de ser muy específica y el hecho que nosotros no lo podamos ver en el momento no significa que esté esa enseñanza. Entonces, por esto este tema, la verdad a mí se me hace fascinante. Qué bueno que lo traemos el día de hoy, pero para eso, bueno, me gustaría que tú nos hablaras más sobre este tema, que lo abarcaras un poquito más, Blanca. Claro que sí, Héctor, todo lo que dices, así es tal cual. El conflicto es algo que ocurre en nuestra vida y que tiene el propósito de sacar algo que hay ahí. Fíjate que yo lo relaciono mucho cuando tenemos una situación de conflicto, el que sea, yo lo relaciono mucho con una especie de sacacorcho, porque empieza a girar para meter ese sacacorchos y entonces empieza a hacer un movimiento de todos los pensamientos y todas las emociones que uno tiene. Y luego, ya que está, sacas todo eso. Es un gran movimiento que tiene que ver con cosas que has guardado o con cosas que realmente a veces no te das cuenta que están ahí, pensamientos, emociones que están ahí. Mira, lo que tú dices es clarísimo, pero voy a poner un ejemplo para que se comprenda
el por qué es un gran regalo el conflicto en sí. Mira, les pongo un ejemplo de una vivencia propia. Yo desde hace muchos años empecé a trabajar con lo que es la energía. Una maestra mía, mi compañera, ella fue la que me inició, me preparó, me ayudó y entre las dos pusimos prácticamente un lugar donde trabajamos con lo que tiene que ver con las cuestiones metafísicas, con la energía, con cuestiones terapéuticas, ¿no? Después de muchos años que ella me ayudó, que me preparó y entre las dos hicimos eso, y estar juntas de la mano, llega un día en que me dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a estar en esto, voy a hacer otra cosa diferente. Cuando ocurre eso, fue una revolución dentro de mí, porque yo decía, ¿qué voy a hacer yo sola? ¿Qué voy a hacer? Y si yo no lo puedo hacer bien, y ella siempre fue mi complemento, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Realmente fue una situación de un conflicto tan grande de manera interna para mí, porque me empecé a dar cuenta de cosas que yo no era consciente de eso. Por ejemplo, obviamente mucha tristeza me dio por la separación. Empecé a tener mucho miedo de inseguridad, de decir, ¿y si yo no puedo hacerlo? Y el y si de siempre, ¿verdad? ¿Y si pasa esto? ¿Y si la gente ya no me sigue? ¿Y si todo esto se me viene abajo? Y empezó una gran situación de mucha inseguridad, de mucho miedo. Eh, y ahí fue donde yo me di cuenta que realmente había emociones, había pensamientos, había sentimientos que estaban ahí, pero si no hubiera pasado esta situación, yo no me hubiera dado cuenta. Entonces, para mí fue realmente un conflicto muy grande y tan es así que mi cuerpo también lo empezó a resentir. También empecé a tener malestares en mi cuerpo, todo se me juntó y yo decía, pero realmente yo quiero seguir en esto, pero me daba miedo hacerlo, me daba miedo seguir yo sola. Luego se presentó la oportunidad de hacer un trabajo energético precisamente para el equinoccio de primavera y bueno, me tocó hacerlo ya a mí sola y me di cuenta que realmente eso es lo que yo quería, seguir en este camino que me gusta, porque me gusta compartir mis experiencias, me gusta que la gente sepa que todos tenemos situaciones, pero podemos salir adelante. Y entonces decidí que podía hacerlo. Y me di cuenta que lo único que tenía yo era pensamientos, bloqueos y miedos que tenía que enfrentar. Y cuando pude enfrentarlos, pude comprender perfectamente que por algo se presentó ese conflicto en mi vida, porque la vida, Dios, el universo, me estaba ayudando a que me diera cuenta que yo tenía fortaleza y que podía seguir haciendo las cosas. Y claro, el agradecimiento siempre va a estar, pero yo podía continuar. Y tenía que ser de esa manera para que yo me diera cuenta. Entonces, si te das cuenta, fue un momento de conflicto muy grande para mí, pero conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta por qué viviste eso o para qué lo viviste. Y para mí fue muy claro, para fortalecerme, para confiar en lo que hago, para confiar en la preparación que he tenido y que sigo teniendo. Entonces, fue algo que realmente yo aprendí muchísimo y fue gracias a ese movimiento, a ese conflicto tan grande que yo tuve, porque comprendí que todavía me hacía falta tener más confianza en mí, tener más esa confianza en lo que hago, esa confianza en lo que me gusta hacer y me fortalecí muchísimo. Y gracias a esa experiencia, hoy me siento muy fortalecida, puedo hacer ya mis cosas, puedo ya dar clases o pláticas, puedo hacer consultas y me siento muy bien porque me fortalecí. Y eso es lo que pasa,
Por eso es un regalo a la libertad, porque te liberas de esas emociones que están ahí o que a veces no te das cuenta que están ahí. Te liberas de esos pensamientos de no puedo o de qué va a pasar y empiezas a hacer muchas suposiciones y te liberas de todo eso. Por eso se me hace tan importante que nos demos cuenta, que seamos conscientes de que lo que pasa en nuestra vida, por muy dura que parezca esa situación, realmente en el fondo hay un propósito. Y ese propósito es para que te des cuenta qué pensamientos hay ahí, qué emociones tienes, qué es lo que no te permite seguir, qué es lo que no te permite creer, qué es lo que no te permite decir, ok, estoy en esta situación, pero voy hacia adelante, me levanto y continúo. Y ese es el gran regalo que nos da estas situaciones de conflicto que todos tenemos y que seguiremos teniendo, porque la vida es eso, son espacios, son lapsos en donde tienes que analizar, tienes que ser consciente de qué es lo que tienes dentro de ti, para que te fortalezcas, para que comprendas por qué pasan las cosas que pasan y para que digas, ok, está bien, lo afronto, me doy cuenta, me fortalezco y sigo adelante. Esa es la experiencia que tuve, Héctor, y con eso para mí fue muy claro lo importante y lo maravilloso que es cuando vives una situación y comprendes el aprendizaje de esa situación. Eso es lo importante, Héctor. ¿Tú Sí. cómo lo ves? Fíjate, Blanca, esto que estás comentando, y es algo que nosotros, aquí Mabel y yo, constantemente les comunicamos o les compartimos a las personas esto que estás diciendo de observar nuestros pensamientos, observar nuestras emociones, porque es la manera como vamos despertando a esta conciencia. Y comentaste algo muy importante. Cuando nosotros estamos en una situación de conflicto, nos aborda el miedo. La mayoría de las veces nos aborda el miedo, precisamente porque estamos viviendo algo que a lo mejor desconocemos o nos imaginamos cosas que ni existen, pero nos aborda el miedo. Y el miedo, Blanca, tú lo sabes, y creo que ahorita ya a estas alturas la mayoría de todos lo sabemos, el miedo es de las grandes limitantes del ser humano, porque nos paraliza y precisamente no nos permite dar el siguiente paso. Hace rato que comentaste el ejemplo del sacacorcho, fíjate la relación. Hace unos días apenas platicaba con una de mis hijas y estábamos hablando precisamente de algo de esto del conflicto interior, y yo le ponía de referencia no un sacacorcho, sino un resorte, que también es una espiral, y yo le decía o trataba de explicarle de que cuando tenemos un conflicto interior es como un resorte que se va comprimiendo, y cuanto más dificultades tenemos, se comprime más, como que la vida nos está llevando a comprimirlo, a comprimirlo, a comprimirlo, hasta que ese resorte llega a su tope. Es decir, cuando decimos que tocamos fondo o algunas otras expresiones, pero para fines prácticos lo voy a decir de esta manera, ¿no? Cuando tocamos fondo, porque el resorte ya no se puede comprimir más, tiene un límite. Todos tenemos un límite. Entonces, en el caso de cada quien es como que cada quien somos ese resortito que llega a ese límite. Pero como ya no se puede comprimir más, cuando nosotros empezamos a comprender para qué lo estamos viviendo, ese resorte se dispara, es toda esa tensión que tiene, se libera precisamente para dar un salto. Hay unas personas le llaman salto cuántico, a otras les llaman despertar de conciencia, o únicamente darse cuenta de la situación, que es precisamente lo que estábamos comentando. Observarnos para qué estamos viviendo, pero entonces sí podemos trascender esa situación, porque ya empezamos a observar para qué lo estamos viviendo, porque
cada quien, obviamente, tenemos situaciones diferentes, conflictos diferentes, una vida y una biografía diferente. Por lo tanto, a cada quien se nos van a presentar diferentes situaciones, pero lo que se nos presenta a cada quien es lo que la vida nos está presentando como un regalo personal, porque de ahí es donde vamos a trascenderlo. Pero para esto es, como tú decías, y como te digo que lo comentamos mucho con Mabel, ¿sí? Observarnos, es la autoobservación, porque solo a través de la autoobservación decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo en esta situación que estoy viviendo? ¿Sí? Y cuando te das cuenta qué estás sintiendo, entonces viene la otra pregunta, bueno, ¿y para qué estoy viviendo esto? Y es donde vienen las preguntas, creo que importantes. Es decir, bueno, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Porque no se está presentando por casualidad. Se está presentando por una razón muy específica para mí, es decir, para cada quien. Y cuando empezamos a comprender esto, nos damos cuenta que la vida nos sustenta de una manera, Blanca, maravillosa, porque nos da a cada quien lo que necesitamos. ¿Sí? Y de esto también Mabel habla mucho de estos temas, que por cierto, creo que ya se conectó por ahí. Mabel, hola, buenas tardes, bienvenida. Sí, buenas tardes, muchachos. Demora, te damos la bienvenida, Blanca, con este tema, del cual, como hablas del conflicto, y es muy importante tener en cuenta algo, las definiciones que nosotros tenemos de las palabras, cómo se nos fueron inculcados las definiciones de las palabras. Cuando hablamos de conflicto, lo primero que nos llega a la mente es un caos, nos llega algo terrible, lo más negativo, porque tal cual así se nos inculcó esa definición. Y estamos tratando con este tema precisamente de aclarar un poco la información o la energía que trae esta palabra de conflicto, porque realmente el conflicto, como toda crisis, lo que nos da es esa apertura a un reconocimiento de nosotros mismos, de reconocer en nosotros áreas de fortalezas que desconocíamos, ¿verdad? Un conflicto no se trata precisamente de caer en un estado de crisis con las manos en la cabeza y ahora qué hago. Es todo lo contrario. Es precisamente bajar, diría yo, los brazos en un rendimiento ante esas cosas nuevas que nos permiten esas circunstancias para ver ese valor que cada uno de nosotros poseemos. El conflicto ya en este punto, porque realmente ahora hay mucha información acerca de lo que son las creencias limitantes, acerca de lo que es, de lo que somos como ese campo energético que posee mucha información. Hay mucha información acerca de la información ancestral, de temas también que hablamos constantemente en este programa, Héctor y yo, y por lo tanto, como tú decías, ¿verdad, Blanca? Cuando viviste esa experiencia, pudiste ver en ti algo, una información que desconocías. Entonces, de eso se trata el conflicto. Es una bendición cuando llegan esos conflictos a nuestra vida, porque es ese puente, esa oportunidad para trascender mucha información, mucha energía, para trascender o transformar o transmutar, que es una palabra que me gusta mucho, tantas limitaciones que nos hicieron creer acerca de nosotros. Entonces, por esa misma razón, el conflicto realmente es una invitación a liberarnos de toda esa información para nosotros vivir esa experiencia de libertad que somos en ese estado divino que cada uno representamos en este mundo de las formas. Bueno, ok, ahorita nada más, para complementar lo que estabas diciendo, Mabel, precisamente cuando estamos viviendo una situación de conflicto en el área que sea, sea en el trabajo, en la familia, de relaciones de pareja, ahí es para poner un ejemplo o algunos ejemplos de qué es lo que tenemos que aprender de esa situación, porque a veces decimos, bueno, ¿y qué tengo que aprender de esto? Y no podemos verlo, pero precisamente el conflicto nos está dando la misma respuesta. Como ejemplo,
si yo estoy en una situación, en una relación de pareja donde sea, bueno, le llaman como destructiva, donde nos peleamos mucho, nos gritamos, nos decimos groserías, cosas de ese tipo, y yo estoy en conflicto, o sea, en este momento estoy en una situación de conflicto, ¿qué es lo que tengo que aprender de ahí? Como ejemplo, y para empezar, ¿cómo yo no me estoy respetando? ¿Cómo yo no me estoy valorando? Y la otra persona lo que está haciendo nada más me está espejeando, me está dejando ver cómo yo no me valoro, cómo yo no me doy un lugar, a lo mejor cómo yo mismo me desprecio, cómo yo mismo no me quiero, cómo yo mismo no me amo, cómo yo mismo me humillo, y el único que está haciendo la otra persona es dejarme ver eso que hay en mí. Por eso el conflicto es un gran regalo, porque me permite ver eso que yo no puedo ver por sí solo o por mí mismo. Tiene que haber algo que me esté espejeando, y en este caso es el conflicto lo que me está reflejando. En una situación de trabajo donde a lo mejor, no sé, no me gusta mi trabajo y el jefe me grita, o mis compañeros, no sé, se portan mal conmigo, me hacen groserías, pues a lo mejor estoy en un trabajo que no me gusta, que no quiero, y ellos nada más me están reflejando eso que está en mí. A lo mejor estoy en un lugar en el que no me siento a gusto, o en un trabajo que no me gusta, y los demás nada más me están espejeando lo que hay dentro de mí, pero el conflicto que estoy viviendo es lo que me permite verlo. Por eso decía hace rato, que es de manera específica para cada quien. El conflicto, la situación que se presente es específicamente para esa persona, y el conflicto nos deja verlo. ¿Para qué? Para ver qué es lo que tenemos que trascender, para encontrar esa libertad, como decíamos, ¿no? Como es el tema, o para tomar conciencia de qué es lo que estoy haciendo. A lo mejor estoy viviendo una vida que para mí es miserable, es horrible, y entonces digo, bueno, ¿por qué estoy viviendo esta vida? ¿No me queda de otra? O sea, nos da miedo cambiar a una vida mejor, y mejor me quedo ahí. Entonces, esto es lo que el conflicto nos lleva a pensar, a cuestionarnos. ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy experimentando? ¿Sí? Y a través de eso es donde nosotros vamos a poder trascenderlo. Aquí, bueno, ya te había interrumpido, Blanca, ya te había dado, Mabel, la palabra, nada más quería complementar un poquito lo que estaba diciendo, pero adelante, te escuchamos, Blanca. Sí, muy bien, lo que están comentando es tal cual. Ese conflicto lo que me va a ayudar es precisamente, como lo estás mencionando, a darme cuenta realmente qué hay dentro de mí, que a lo mejor no he sido consciente. Con el ejemplo que yo les platicaba, yo no era consciente de que me sentía insegura, de que no tenía la confianza suficiente para yo trabajar sola, por ejemplo. Y si no se hubiera presentado esa situación, yo no me hubiera dado cuenta de que había inseguridad en mí. Por lo tanto, fue algo bueno, porque me ayudó a darme cuenta, y entonces ahora sí trabajar en lo que yo ya sé que tenía que trabajar. Por lo tanto, claro que es un movimiento interno muy fuerte, y tengo que ser consciente de qué es lo que está pasando, qué es lo que está moviéndose dentro de mí, ¿no? ¿Qué emoción o qué pensamiento hay ahí que me está haciendo vivir esa situación, que claro, es para liberar eso que está ahí, que no me permite o estar mejor o ser mejor? Tal cual lo estás diciendo, así es. Y también muchas veces, Héctor y Mabel, fíjense que muchas veces también guardamos emociones, porque hay situaciones donde, vamos a suponer, tengo un enojo con mi pareja, por ejemplo, y ese enojo, para no generar más problemas, conflictos, como bien decía Mabel, como nos enseñaron, problemas, situaciones pesadas, entonces mejor ya no hago más escándalo y me lo guardo. Hay momentos en que puedo tener inconformidades, sentimientos, emociones de tristeza, de otras situaciones que tengo en mi vida, y me las voy guardando, porque creo que es la mejor manera para no tener problemas,
para no tener conflicto. Pero así como tú dices de la liga, Héctor, llega un momento en que eso ya no resiste. He guardado tantas cosas, tantos pensamientos, tantas emociones, que algo va a detonar. Y entonces van a salir, pero van a salir como si fuera una explosión. Y por lo tanto me voy a sentir en un gran conflicto, en un gran problema, porque no voy a saber cómo manejar todo eso. Yo creo que también es muy importante que nos demos cuenta de qué es lo que nos estamos guardando. Hay personas que fíjate que dicen que si hay alguna situación en casa, en el trabajo, mejor no digo nada, mejor no hablo para dejar las cosas así y no hacerlas más grandes. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de un tiempo tu cuerpo empieza a hablar, empieza a tener malestar, empieza a sentir, empieza a manifestarse cosas que no te gustan, que son dolorosas muchas veces, y luego de eso empiezan a suscitarse, claro, problemas, situaciones, experiencias en tu vida, y a veces no entiendes por qué. Y es precisamente porque necesitas liberar, esa es la palabra, liberar todo eso que has acumulado, todo eso que has guardado, todo eso que no has querido reconocer o que no has querido hacerle frente. Y por lo tanto, lo que tienes enfrente para ti es un gran conflicto. Pero si nos diéramos cuenta de que todo eso nos está diciendo, como bien Mabel lo decía, qué creencias tengo, qué emociones me he guardado, qué pensamientos están ahí, y yo sé que no me están haciendo bien. Entonces, si nos damos cuenta de todo eso, podemos aprender mucho. Y eso que se está liberando me va a ayudar a fortalecerme y a sentirme mejor. Y entonces, a ver, el conflicto como una gran ayuda, como un gran regalo para que yo me sienta libre, para que yo me haga responsable de todo lo que he generado y todo lo que está ahí, que yo no era consciente de eso. ¿Cómo ves, Mabel? Y el mayor conflicto que tenemos, y creo que es el único que existe, es no tomar conciencia de nosotros mismos. Ignorarnos, ignorar toda esa información que nosotros poseemos e ignorar el valor que realmente nosotros somos. Ese es el único conflicto que existe al final. Pero trae, como decía Héctor, tenemos que proyectar esa ignorancia que tenemos de nosotros mismos como, entre comillas, conflicto externo, y el universo simplemente permite esta ley de correspondencia, es para voltear la mirada y comenzar a tomar cuidado de nosotros, vernos. La información que nosotros tenemos no es para entender. Los conceptos no son para entenderlo. En verdad es para ver esa información. No es lo mismo yo saber las cosas que ver. O sea, el universo conspira siempre a favor de nosotros. Dios siempre mueve todas las piezas a favor de nosotros. Y es para mirarnos, para vernos detalladamente. Y eso es con el objetivo de nosotros asumir la responsabilidad de nosotros mismos. No se trata de culpable, yo siempre menciono esto en el programa. No se trata de apuntar a un culpable. No se trata de apuntar o rebuscar un culpable. ¿Okay? Yo como terapista siempre encamino a mis clientes, no es echarle las culpas a un papá o una mamá porque hizo o dejó de ser, sino es mírate y mira lo que posees. Es asumir la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa con el conflicto? Cuando hemos aprendido ese conflicto de buscar un culpable, es simplemente para no hacernos cargo de nosotros mismos. Es para no tener esa responsabilidad de mí. Y creo que en estos tiempos nosotros estamos viviendo, y con tanta información, como lo dije anteriormente, que hay en las redes sociales, que hay en muchas partes, todo está
realmente dirigido a nosotros mismos. Volvemos la mirada, mirémonos, ¿verdad? Entremos a casa, que es nuestro interior, y asumamos la responsabilidad que no nos enseñaron, porque nadie nos enseñó esa responsabilidad hacia nosotros mismos. Habitemos una casa que tampoco nadie nos enseñó a habitar, que es nuestro interior, ¿verdad? Tomémonos ese tiempo de dedicarnos a conocer ese interior en nosotros, de conocer esa información improntada o creencias limitantes que poseemos. Esto es rebuscar en el pasado, no es rebuscar en el pasado, es estar en tu presente para precisamente ser esa presencia que eres, y esa presencia posee todos los valores, todos los dones, todos los talentos. ¿Para qué? Para precisamente manifestar esa gloria que cada uno somos. Es como tú, Blanca, que si tú no te hubieras abierto a ese conflicto, no te hubieras dado cuenta lo grande y lo valiosa que eres, y todos los dones, los talentos y las capacidades que Dios ha depositado en ti para poder transmitir un mensaje de sanación para muchas personas. Y de eso se trata, lo que es la libertad. La libertad no es experimentar el libertinaje que la mente quiere, sino es la libertad del espíritu que somos cada uno. ¿Y qué es ese espíritu? Ese espíritu que es conjunto con el espíritu de la vida. Un espíritu de la vida que todo lo posee, donde no hay carencia, donde no hay espacios en blancos, ¿verdad? Y que todo es fluir en esa prosperidad integral que cada uno de nosotros somos. Entonces, esa es la bendición del conflicto, de que regreses totalmente a casa, a ti, a esa conexión con la divinidad en ti, para que te des cuenta de que lo que andas buscando afuera lo posees ya. Y lo que te insistes buscar afuera es simplemente la necesidad carente de una información confrontada. Héctor. Sí, y mira, Mabel, retomando lo que habías comentado casi al inicio de esta ley de correspondencia, ¿no? Como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Entonces, la vida únicamente nos proporciona los medios para que nosotros podamos ver qué es lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Y como Blanca decía, a veces guardamos emociones y no nos permitimos darle salida. No nos permitimos liberarlas y se van guardando y efectivamente repercuten en el cuerpo físico porque tarde o temprano se van a manifestar. Entonces, sí es importante darle esta salida. La vida nos va a reflejar únicamente lo que hay dentro de nosotros, pero a nosotros nos corresponde tomar ese examen de conciencia, por decirlo de alguna manera, para ver qué es lo que hay dentro de nosotros, tomar conciencia y aquello que estamos cargando, esas emociones que estamos cargando y que nos están limitando, hay que darle salida porque no las necesitamos. ¿Sí? Nosotros necesitamos avanzar, necesitamos evolucionar. Entonces, estas emociones que nos han estado limitando o creencias que nos han inculcado y que nos han limitado también, hay que darle salida, precisamente liberar, como decías, Blanca, estas emociones, ¿sí? Que fuera de ayudarnos nos están perjudicando porque tarde o temprano se podrían convertir en enfermedades. Y creo yo que una manera de liberarlas, porque a veces no sabemos ni cómo y recurrimos a 1000 remedios y vemos que muchas veces no funcionan, creo que una manera es no resistirnos al cambio que la vida nos está demandando, porque por algo se nos está presentando esa situación. La vida jamás se va a equivocar, la vida, y como Dios se manifiesta a través de la vida, jamás se va a equivocar en nada. Nosotros sí nos podemos equivocar 1000 veces y de hecho lo hacemos, pero la vida nunca. Por lo tanto, si nosotros confiamos en la vida, en lo que Dios quiere de nosotros, el universo, ¿sí? Y nosotros no nos resistimos, creo que esto es una manera de liberar, de dejar salir, obviamente poniendo conciencia, como decía Mabel, ¿sí? Poniendo conciencia, haciéndonos responsables de nosotros mismos. Pero me gustaría que ahondaras un poquito más en este punto, Blanca.
El sonido, el audio. A ver, creo que no se escucha bien. Blanca, A ver. solamente tienes que quitar el micrófono. Abre el micrófono. A ver, bueno, ahorita en lo que le puede abrir el micrófono para seguir con esto, Mabel, porque como les comentaba, para que tú nos amplíes un poquito más precisamente en esa resistencia que ponemos ante las situaciones por miedo, por culpa, por muchas situaciones que hemos aprendido o que nos han inculcado o que nosotros mismos nos las hemos implantado, ¿sí? ¿Cómo poderlas trascender, Mabel? Es que usando la palabra resistencia, Héctor, cuando nosotros levantamos resistencia, no nos damos cuenta que estamos levantando resistencia. Hay que comenzar por ahí. No sabemos que estamos levantando resistencia, porque siempre usamos las técnicas que se nos ha enseñado acerca de una situación que está frente a nosotros. Vamos a usar los mismos recursos que estamos acostumbrados a usar, porque estamos programados a responder según la información mental que nosotros tenemos, ¿ok? Es muy importante, yo creo que en algún momento vamos a traer ese tema acerca de lo que es la mente. La mente no es que sea una enemiga de nosotros, la mente Dios la creó y tiene una función muy importante en nuestras vidas. Simple y sencillamente la mente está cautiva, por decirlo así, a una información improntada generacionalmente. Entonces, no nos damos cuenta de que estamos levantando resistencia. ¿Cómo podemos nosotros abrirnos realmente a esa transformación según sea el conflicto que sea? Es abriéndonos al para qué estoy viviendo esto, para qué esto ha llegado a mi vida, para qué esto me está incomodando, para qué realmente tengo que experimentar esto en este momento, para que esa persona me incomode. Y esto lo hemos hablado en otros programas. ¿Okay? Porque automáticamente cuando nosotros nos abrimos a esa pregunta del para qué, nosotros estamos destronando la manipulación de la mente, ¿ok? La mente, una vez más digo, está cautiva en una información generacional conocida como creencias limitantes o improntas, ¿ok? Pero cuando yo me levanto a la pregunta del para qué, lo que estoy es activando mi voluntad, estoy activando mi dominio propio, algo que no viene de la mente, sino viene de mi propio espíritu junto con el espíritu de la vida, ¿ok? Yo estoy abriendo como una puerta ahí. Le estoy dando un recurso, un nuevo recurso, una nueva providencia a la mente, porque la que se levanta en el conflicto es la información que nosotros tenemos mentalmente. Eso es muy importante. No somos nosotros los que nos levantamos al conflicto, es la información. Sí. Cuando yo me activo a esa pregunta del para qué, definitivamente todo el universo me va a poner a ver, como yo decía anteriormente, me va a poner a ver en mí esa fuerza, ese poder para yo realmente trascender esa información que me está brindando ese conflicto. Es muy importante. ¿Qué te gustaría agregar a ti, Blanca? Sí, fíjate, Mabel, ahorita estando escuchándote, recordé, bueno, una situación de conflicto que viví hace algún tiempo. Fue un conflicto muy, muy fuerte para mí, donde prácticamente yo sentía que me moría, ¿no? O sea, el conflicto era tan grande porque físicamente no era más bien emocional, pero era tan grande que yo realmente en ese momento yo no sabía ni qué hacer con mi vida. Entonces, como yo no sabía qué hacer, lo único que en ese momento que se me ocurrió fue decir, Dios mío, ayúdame a entender para qué estoy viviendo esto, porque no lo sé. En ese momento yo me entregué y dejé de resistirme a lo que estaba sucediendo. Y yo, Mabel, sentí una paz tan grande porque dije, sea lo que sea, sé que esto es para mi bien, sea lo que sea. En ese momento yo no lo entendía, pero yo me entregué, dejé de resistirme a que la vida me fuera indicando. Y efectivamente,
poco a poco fui viendo para qué viví toda esa situación, ¿sí? Pero en el momento yo dejé de resistirme. Por eso comentaba hace rato que una de las maneras que yo creo donde uno puede liberar es no resistirse a lo que está sucediendo. Y me surgieron precisamente estas preguntas, Mabel, ¿para qué estoy viviendo esto? Pero como no supe las respuestas, dije, Dios mío, tú indícame, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Y qué es lo que tengo que hacer además? Y la verdad es que me fue guiando poco a poco hasta salir de esa situación y además es como haber entrado en un túnel, en una situación difícil, estrecha, pero cuando salí, Mabel, salí renovado y crecido, porque esa situación me llevó a crecer, precisamente. Ajá. Y precisamente lo que mencionaba anteriormente, me gustaría recalcarlo una vez más con lo que estás diciendo, Héctor. La mente es una mente improntada. ¿Qué significa improntada? Lo he mencionado en otros programas. Está cautiva, está como dentro de un imperio y ese imperio tiene muchas restricciones, tiene mucha ley. Entonces la mente, el único recurso, la única providencia que encuentra la mente es la información que tenemos, esa creencia es limitante. El conflicto nos da la oportunidad a nosotros de traernos nuevas providencias a la mente. Dice providencia para ser liberada de ese imperio mental. Y es muy importante que tener en cuenta lo que dije anteriormente. Nunca nos damos cuenta de que estamos resistiéndonos a la transformación. Por eso, abrirnos siempre a la pregunta, sea el conflicto que sea lo que la mente te diga, sea lo que la novela o la película de terror que la mente te ponga, siempre abrirnos a la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué estoy viendo esto? ¿Para qué estoy experimentando esto? Bueno, ya nos dicen que nos quedan 4 minuticos, Blanca. Sí. ¿Sí se escucha? Sí, ya. Muy bien. Fíjense que eso es muy interesante, pero muy importante es que cuando tú tienes esa situación de conflicto, como hemos hablado, cuando te haces responsable, entonces ya no le echas la culpa a nadie. Es decir, no estoy viviendo esto por lo que pasó en la oficina, por lo que me hizo mi esposo, porque me están haciendo mis hijos. No, es porque tienes que vivirlo, porque se te está dando la oportunidad, como bien dices, para que te des cuenta de qué hay ahí que tienes que cambiar, qué hay ahí que tienes que liberar, qué es en donde te tienes que fortalecer. Para algo estás viviendo esa situación. Siempre hay un motivo. Las cosas no se viven porque sí. Como tú bien lo dices, Héctor, la vida no se equivoca y es perfecta. Por lo tanto, cuando estamos viviendo una situación así, tenemos que entender, tenemos que ser conscientes de qué hay que tengo que cambiar, qué hay que tengo que mejorar y qué hay que tengo que liberar para que yo como persona, como ser humano, pueda trascender todo eso, pueda ser una mejor persona, pueda ser un mejor ser humano, me pueda fortalecer de todo esto que estoy viviendo. Sí, no va a ser en el momento, pero poco a poco me voy a dar cuenta de todo lo que esta situación me ayudó a mí para mover todo eso que estaba ahí, para darme cuenta de cosas que a lo mejor no era consciente y para fortalecerme. Yo creo que con eso es con lo que deberíamos de quedarnos, no con el conflicto, no con el problema, no darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo y sobre todo, como bien decían, responsabilizarnos, porque lo que está ocurriendo en mi vida es para que yo haga algo en mi vida, no tiene que ver con los demás, aunque hay influencias del exterior, realmente lo estoy viviendo para hacer un cambio en mi interior, sea el problema que sea con la situación que sea. El cambio es para mi interior, es para mí y va a ser mi beneficio si yo me comprometo, si me hago responsable y si tomo la lección que debo de tomar en cuenta. Sí, yo para ir cerrando también, Mabel, Blanca, y bueno, retomando también un poco lo que estabas ahorita comentando, Blanca, todo lo que sucede en nuestras vidas no tiene que ver con los demás, con nadie.
tiene que ver con nosotros. Pero Ujú. tendemos a culpar a los demás. Esto que me pasó fue por culpa de mis papás. Esto que me pasó fue por culpa de mi esposa. Esto que me pasó fue por culpa de mi jefe, de quien sea. Ujú. Tendemos a buscar culpables, y ya lo comentaba Mabel hace rato. No, no hay culpables. En esta vida no hay culpables. Ujú. Más bien tenemos que hacernos responsables. A lo mejor sí hay irresponsables, ¿sí? Ujú. Pero cuando nosotros nos empezamos a ser responsables de nosotros, nos damos cuenta que todo lo que nos sucede no tiene que ver con los demás, tiene que ver con nosotros, porque es la vida que yo estoy viviendo. Es como esta vida que es una gran obra de teatro y el personaje principal soy yo. Cada quien tiene su propia obra y el personaje principal es uno. Por lo tanto, todo lo que sucede tiene que ver contigo y los demás van a entrar y salir en el escenario, pero tú eres el que está, vaya, manifestándose en este momento. Entonces, cuando empecemos a ver esto, vamos a dejar de culpar a los demás y vamos a empezar a observarnos para saber qué es lo que la vida nos está presentando para crecer, porque siempre nos lo va a presentar para un crecimiento, para una evolución en todos los sentidos. Y cuando empezamos a confiar en esta vida, en esta energía divina, que bueno, para mí toda esa energía, la vida es Dios o el nombre del universo, ahí tienen muchos nombres, pero esta energía, cuando empezamos a confiar, a tener esa fe, vamos a tener la certeza que nos va a llevar por el mejor camino. Entonces, esto es como que el camino de la no resistencia. Y esto no quiere decir de que estemos de acuerdo con todo, no. Simplemente no me resisto a lo que la vida me está poniendo, porque de ahí va a haber un aprendizaje. Y de ese aprendizaje me va a llevar a crecer, ¿sí? Entonces, esto es una invitación a todos para precisamente este camino de, digamos, de despertar de conciencia, ¿sí? Y bueno, con esto cierro. Blanca, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Mabel, te escuchamos. Exactamente, muchas gracias Blanca por acompañarnos una vez más, te hemos extrañado, gracias a ti Héctor, y la palabra que con lo que termino es, recuerde que todo conflicto viene simplemente a romper un dique en nosotros, y ese dique lo que va a permitir es que fluya esa gloria que cada uno de nosotros representamos y que la mente nos ha hecho creer otra cosa. Es simplemente esa manifestación de gloria. Y esa gloria es esa grandeza, esa prosperidad integral que nosotros somos y representamos en este mundo, ese diseño divino que cada uno de nosotros somos. Y realmente, como cada semana traemos temas con el objetivo de sembrar una semilla para despertar conciencias, para abrir puertas, para darse cuenta de que en la posición donde están viviendo en este momento no es lo único. Realmente estamos aquí y Dios nos permite cada día estar, ser y estar, es para manifestar esa gloria que cada uno de nosotros somos y poder realmente expresar, ¿verdad? Ese gran arte que cada uno representamos para nosotros mismos y también para muchas personas. Gracias, Blanca, gracias, Héctor, y gracias a cada uno de nuestros radio oyentes. Blanca, ¿cómo te gustaría despedirte? Sí, claro que sí. De la manera en que yo me despido es diciendo, date la libertad, date la oportunidad de ser consciente, de darte cuenta qué es realmente lo que la vida te está diciendo para que te fortalezcas y para que seas mejor. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge, Héctor y Mabel, y mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias, Blanca, Mabel, Jorge y a todos los que nos escucharon, por supuesto. Que tengan una linda tarde. Dios los bendiga. Gracias, Mabel. Gracias, Héctor. Gracias, Blanca. Y para nuestros oyentes, la invitación próximo miércoles, 7 de la noche, tertuleando desde el alma. Así que los esperamos.